compañeros. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Epilepsia y muchas familias enfrentan esta condición en alguno de sus parientes. Y si hablamos de amor, de amistad también, hay que entender qué es lo que está pasando a alguno de esos seres queridos que tenemos a nuestro lado. La Organización Mundial de la Salud confirmó de que aproximadamente el 70% de las personas que padecen epilepsia pueden sobrellevar su vida sin crisis, pero esto requiere conocer más del tema. Y a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, siguen los mitos que están por allí que no nos dejan pues comprender bien la realidad de una situación como esta. Para guiarnos en este tema nos acompaña el neurólogo y también epileptólogo. Él es el doctor José Lee Chan, quien está con nosotros aquí para conversar de este tema. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le va? Buenas tardes, un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias, doc. ¿Por qué es que todavía existen mitos y existen estas situaciones que se dan alrededor de la epilepsia? Sí, bueno, si uno ve como la historia de la epilepsia, entonces, en realidad es una enfermedad milenaria, ¿verdad? Y el origen de la palabra en sí ya tiene cierto misticismo, porque seize en inglés, que viene de seizure, viene de seize, que es tomar posesión. Entonces, de los primeros orígenes de la enfermedad, la palabra de las crisis, era que se le relacionaba con la parte religiosa, el tomar posesión por espíritus demoníacos. Entonces, a través de la historia, son más de 2000 años de historia que ha tenido relación con la parte religiosa, con la parte de demonios y con lo sobrenatural. Entonces, ha tenido una relación con nuestra vida y con nuestro diario vivir que se le da mucho estigma. Y parte de lo que hacemos los médicos, neurólogos y una organización que se le llama la Liga Internacional contra la Epilepsia es luchar contra el estigma. Entonces, el ir cambiando esa idea de algo que está tan arraigado en la cultura de las personas, del ser humano, es difícil, ¿verdad? Porque es cambiar todo un paradigma de cómo se veía la enfermedad hoy a cómo se ve hace 50, 70 años, ¿verdad? Todos estos eventos de las personas que estaban poseídas por demonios y que reportaban a la iglesia probablemente están muy relacionados con eventos de crisis epilépticas. Doctor, ¿y qué es lo que ocurre allá adentro? Porque ahorita podríamos hablar de los mitos, que es lo que normalmente escuchamos alrededor de esta condición, pero ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral o a nivel de cuerpo en general? En general, si uno ve el cerebro, está lleno de unas células que se llaman neuronas y los cables de estas células que son los axones. Y todo, así como todo el cuerpo, todas las células trabajan con electricidad. Pues cuando nosotros tenemos una lesión de las neuronas, dejan de funcionar, se pierde la función, que es lo que le pasa a la gente con los derrames, y pierde la fuerza, pierde la capacidad de hablar. En el caso de la epilepsia, esta electricidad empieza a generarse en exceso. Entonces las células se sobreexcitan, se activan más de la cuenta, se conectan más entre ellas más de la cuenta y más bien generan un exceso de función, que son esto que se llaman las crisis epilépticas. Entonces yo siempre hago la analogía que es como un cortocircuito. La electricidad en exceso pasó por donde no tenía que pasar y empezamos a tener eventos que son una sobreexcitación, una sobreactividad del cerebro. Entonces la gente puede empezar a mover de forma rítmica partes del cuerpo, puede empezar a ver cosas, puede escuchar cosas, puede oler cosas, puede perder. Todo eso es algo que adquieren, ¿verdad? Y también está la parte genética. Entonces hay personas que heredan de sus padres, puede ser que ya haya familiares con epilepsia o que sea una mutación espontánea cuando se forma el feto que heredan esa epilepsia. Entonces esas células están predispuestas a ser más excitables, entonces se activan más fácilmente, se sincronizan más fácilmente y generan las crisis epilépticas. Entonces la gran mayoría son adquiridas, son lesiones que se van dando en el cerebro por fiebres altas, golpes en la cabeza, pérdida de oxígeno cuando uno está naciendo, y un porcentaje más bajo, que es 1 de cada 5 o menos, son heredadas en realidad. Ok, y doctor, vamos a hablar de algunos mitos y realidades, ¿le parece? Y usted me va dando la explicación científica de este tema, porque hay personas que piensan, por ejemplo, que si algún familiar padece epilepsia, hay posibilidades de que él la padezca. Correcto, entonces... ¿Es mito o realidad? Eso es una realidad en un porcentaje muy bajo de las personas. Ok. Entonces, en realidad, la gran mayoría de las epilepsias son adquiridas, no tienen relación familiar. En un porcentaje bajo, que puede ir de un 5 a 10%, tiene una relación familiar. Y hay un gen que está determinado en la familia que le puede heredar la epilepsia. Entonces, de todas las epilepsias,
hay un 20% que llamamos generalizadas. Y de esas hay un porcentaje bajito que son heredadas, que es como el 5-10%. Entonces la respuesta es, sí es cierto, pero en un porcentaje bajo de las epilepsias. Ok. Viene otra. ¿Todas las crisis son convulsiones violentas? Ok, eso es muy importante. Entonces, la convulsión, que es lo que conoce toda la gente, es esto que uno se pone rígido, tieso, pierde la conciencia y luego empieza a mover de forma brusca las extremidades, como sacudidas. Ajá. Eso es lo que le llamamos una convulsión. Esos son un tipo de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas son de muchos tipos. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden referir que tienen una sensación de déjà vu. Yo ya viví esta situación, una sensación de malestar epigástrico o un olor feo, y luego eso va precedido de que pierden la conciencia y empiezan a hacer cosas automáticas. Entonces, esos son un tipo de crisis que llamamos focales, con alteración de la conciencia, que son de las que más frecuentemente vemos. Hay otro tipo de crisis que nada más es que uno le dan brincos en las manos, en los hombros, en la cabeza, que se llaman mioclonías. O están las famosas ausencias, que son estos niños que nada más están en la clase y de un pronto a otro se desconectan, que se quedan con los ojos abiertos, parpadean y luego se reconectan. Entonces, la respuesta es, no todos son movimientos bruscos, convulsivos, sino que hay unas que son muy sutiles, que son la gran mayoría, que en ocasiones la familia no suele observar. De hecho, es muy frecuente que cuando las personas consulten por una convulsión, algo muy brusco. Pero cuando ya uno les empieza a preguntar y a hacer la historia, encuentra otros datos que le hacen pensar ya más en epilepsia. Interesante. Entonces, sí puede ser un mito que solo sea Es un mito, correcto. tema de convulsiones violentas. Muy bien. ¿Afecta la inteligencia de la persona quien lo sufre? Eso es realidad, pero depende. Entonces, hay algunas epilepsias, como vos dijiste, 70% de las personas con epilepsia, con tratamiento, viven su vida totalmente normal. Y a eso me refiero, estudian, se casan, tienen hijos, manejan, etcétera, todo normal. Ahora, hay un porcentaje de personas que tienen epilepsias que se llaman refractarias o fármaco-resistentes. Yo le doy las pastillas y siguen con crisis. Si usted el cerebro hace que tenga muchas crisis epilépticas frecuentes a lo largo de la vida de uno, empieza a dañar el cerebro. Y principalmente las convulsiones y no convulsiones, o sea, las que son más leves y las que son más fuertes, pueden dañar el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que estas personas que siguen con crisis a pesar del tratamiento, en un periodo de 20, 30 años o menos, empiezan a tener problemas de memoria y deterioro cognitivo. Empiezan a fallar en ciertas habilidades que habían desarrollado. Entonces, la respuesta es, sí es cierto, pero depende. Si la epilepsia está bien controlada, no tiene un problema o afecta la memoria. Si la persona tiene una epilepsia que está mal controlada, va a afectar la memoria. Ok, eso se une a esta otra que menciona, ¿no se puede llevar una vida normal? Ajá, correcto. Eso es un mito, es falso. Okay. Eso es parte del estigma. Las personas con epilepsia, en su gran mayoría, van a llevar una vida totalmente normal. Casarse, estudiar, trabajar, todo va a ser normal. Inclusive su sobrevida, los años que vivan, si tienen una epilepsia controlada, van a ser igual que los de cualquier persona. Entonces, eso es parte del estigma, ¿verdad? Decirle a la gente, usted puede manejar, usted puede nadar, usted puede casarse, tener hijos, su hijo es poco probable que herede la epilepsia, todo ese tipo de cosas. Entonces, pueden llevar una vida normal la gran mayoría de las personas. Ok, otro que tenemos aquí, ¿debe evitarse actividad física? Ok, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es un mito, eso es absolutamente un mito. No hay muy pocas condiciones en las cuales a usted un médico le diga no haga actividad física, ¿verdad? A menos que vos estés fracturado, tengas algo y te digan repose unos días, repose unos meses. En epilepsia se ha observado que más bien la actividad física tiene un beneficio sobre la epilepsia y sobre las comorbilidades con ansiedad, depresión, que la persona está mejor. Entonces no hay que evitar la actividad física. Y eso también se lleva sobre el estigma, porque yo tengo muchos pacientes que le dicen, es que el entrenador del gimnasio me dice que hasta que usted no me haga un dictamen que yo pueda ir al gimnasio, no me puede hacer la rutina y no puedo ir. Entonces, en realidad, todo ese tipo de actividad más bien la puede hacer, en realidad está acompañada por un montón de personas que están en el gimnasio. Las actividades físicas que usualmente tienen que hacer acompañado son aquellas de natación y bicicleta. Y ojo, solo debe estar acompañado si ha tenido una crisis en los últimos 6 meses. Si no, puede continuar con su actividad física de forma normal en natación y bicicleta.
Importante. Doctor, bueno, este tema, como queríamos, era también entenderlo para que la gente se informe y también para desmitificar muchas de esas cosas que impiden que haya una mejor calidad de vida, tanto en quien lo padece como en quienes tiene alrededor. ¿Qué consejo final les podría dar a usted a ellos? Sí, esto es muy importante, como decís vos, hay que desmitificarlo, hay que quitar el estigma, porque ya los estudios nos hablan de que las personas solo por tener epilepsia dejan de hacer cosas, muchos dejan de estudiar, dejan de buscar trabajo, no tienen pareja, y en todas las estadísticas sociodemográficas las tasas de matrimonio, estudios completos y trabajo son menores que las de la población general, y mucho es por el estigma que tienen estas personas. Lo que tenemos que se lleven el mensaje muy claro es que la gran mayoría de las personas con epilepsia pueden llevar su vida normal, con o sin tratamiento y con el seguimiento médico adecuado. Entonces tenemos que seguir luchando contra ese estigma. Realmente las personas pueden llevar su vida y desarrollarla normal, igual que cualquier otra persona. Doctor, muchísimas gracias de verdad por este tema. Sé que hay personas que quisieran consultarle. ¿Hay algún número donde puedan contactarlo? Pueden ubicarnos en lo que sería el Instituto Vivit en Tibás. Perfecto. Muchísimas gracias. Igual ahí en su pantalla estaba apareciendo información para que usted pueda también estar enterado de cómo informarse y cómo consultar ante cualquier diagnóstico para que usted pueda también recibir la ayuda correcta en estos temas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un placer.